La peli comienza mostrándonos al protagonista llamado Christian Voigt, contándonos su historia cuando conoció a su profesora de inglés, Stella Petersen, quien se encontraba en aprietos con su velero y estaba a punto de voltearse, así que le gritó desde la costa lo que debía hacer para no darse un madrazo. Así comienza un minuto de silencio. Algún tiempo atrás vemos a la profe en el mismo puerto conversando con una amiga y su hija. En eso Christian trabajaba en la embarcación Catarina. Ese momento vio a Stella por primera vez acercándose en un pequeño bote y quedó completamente flechado por su belleza. El capitán del barco era su padre y se la presentó para que la vaya conociendo. Ella estaba enterada que era un estudiante brillante. Después se retiró a tomar una llamada desde Londres. Tras eso la gente de aquel pueblo costero dio inicio a los juegos tradicionales. Christian volvió a observar a Stella desde lejos para saber lo que hacía. Ella hizo lo mismo mientras conversaba con un caballero. En la noche presentaron al hombre pulpo que estaba buscando a su sirena amada. Stella prefirió no ser parte de ese espectáculo, pero terminó cediendo ante la presión social y los aplausos. Así tuvo que bailar con el desconocido que dispuso llevarla al océano ese instante. Stella se negó rotundamente a hacer tal cosa y comenzaron a forcejear. Sin embargo, este intentó forzarla, a su vez que la insultaba. Christian no tuvo más opción que romperle el pico para que deje a la bella dama en paz. Y pues se trataba de Ulrich, uno de los más vulgares pescadores. La profe le agradeció por habérselo quitado de encima y se marchó a otro lado a fumar. Su amiga comentó que arruinó la diversión cuando pudo dejarse llevar por el show, tal como lo hizo ella el anterior año, y no pasó absolutamente nada. En tanto, Christian tomaba una botella a solas. Al mirar al hotel se encontró con la maravillosa escena de su profesora desvistiéndose. Sí. Por la mañana la escuchó discutiendo en inglés con un tal Colin. Ya enojada le pidió al chico que se dedique a sus asuntos, mas no que esté pendiente de conversaciones ajenas. Al rato bajó a disculparse por lo que dijo y le dio una mano con esas cosas. Christian propuso dar un pequeño paseo en bote para realizar esa actividad. Ella aceptó al no tener nada más que hacer. En eso contó que regresó a Alemania para ayudar a su padre que no estaba bien de la salud. Christian tuvo que ocultar la fuerte atracción que sentía por ella. Luego se preocupó al ver las nubes negras y propuso detenerse un momento en aquella isla. Stella, sin miedo a morirse, se aventó al agua para llegar más rápido. El protagonista tuvo que seguirla, a pesar de que sus brazadas no eran tan poderosas como las de ella. Después ingresaron en esa cabaña en donde podían ponerse más cómodos y abrigados. Allí la profe preguntó cuáles eran sus planes tras graduarse. Christian respondió que no tenía idea de qué hacer, y la sugerencia de ir al extranjero no era factible porque su padre también lo necesitaba. Stella le declaró que era muy sensato para su edad, invitándolo a que se siente a su lado y así observar de más cerca su juventud. Él, muy nervioso, hizo un comentario de las tareas pendientes en la escuela, lo que cortó el interés de la profesora de seguir acariciándolo. Christian entendió con rapidez que podía arrepentirse por el resto de su vida y decidió no desaprovechar la oportunidad que se le presentó de estar con Stella a solas. Y pues vaya que no se demoraron en volverse locos. Excelente. Tras eso regresaron bastante callados al pueblo, aunque con una sonrisa que lo describía todo. De vuelta a la escena del principio, Christian no dudó ni un segundo en saltar al agua para rescatar a Stella. Una ambulancia llegó y se la fue llevando al hospital. En el presente, el señor Kugler la vio con el joven pescador y le pareció un poco extraño ya que estaba empapada. Ella contó que estuvieron colocando boyas para la regata y de la nada una tormenta lo sorprendió. De todos modos, la invitó a dar un paseo con las niñas, pero mencionó que tenía que ir a cuidar a su padre. Luego Christian preguntó si volverían a verse. Stella respondió con ambigüedad, pues por ahora tenía que enfocarse en dar su clase a los chicos de último año, que no estaban acostumbrados a hablar en inglés, por lo que ella les avisó que vayan practicando su vocabulario, si deseaban aprobar la asignatura. De fondo, Christian contaba que no podía concentrarse en lo que decía por estar recordando lo que hicieron en la cabaña, y esperó confirmación de su parte con un gesto o sonrisa para saber si ella sentía lo mismo, pero Stella no lo regresó a ver ni una sola vez, lo que lo puso muy triste y ya no tuvo ganas de ir a la playa con sus amigos, sino que se fue directo a casa a almorzar con sus progenitores. En la mesa su madre preguntó cómo era la nueva profesora, pues no estaba casada, era joven y bastante bonita. Lo complicado fue hallar un segundo para hablar con Stella a solas tras el inicio del año escolar, y hasta parecía que ya se había olvidado de lo que tuvieron. Christian entonces se le ocurrió sacar su pichirilo y vestirse mejor para sorprenderla. Sin embargo, ella volvió a ignorarlo y siguió caminando de largo. Al entender que no iba a desistir, accedió a subirse en su vehículo, ordenándole que la lleve a un lugar alejado en donde nadie los pueda ver. Excelente. También le dejó un billete para que ponga combustible, pero Christian se negó a que ella pague por algo porque era la invitada de esa ocasión, lo que no le agradó a Stella. El chico, para sacarle una sonrisa, le tomó algunas fotos con su cámara del siglo XV. Antes de que se acabe el rollo, se hicieron una juntos. Después llegaron a una parte de la playa a conversar de los libros que habían leído. Christian deseaba conocer todo acerca de su profesora, y era su inteligencia lo que lo volvía loco. Luego preguntó por qué lo ignoraba en la escuela. A decir verdad, era algo que lo lastimaba. Ella, a punto de responder, se dio cuenta que había personas jugando por detrás.
más. Y se trataba para su mala suerte de los compañeros de Christian, que entendieron que algo estaba pasando entre los dos. Stella, para disimular, los invitó a seguir jugando. Más tarde volvieron a quedarse solos. Él le agradeció por aceptar esa escapada. La profesora también se sentía a gusto, pero le preocupaba que su romance se descubra pronto y se vuelva un escándalo en el pueblo. Así que le pidió que no sienta nada por ella, porque no hay más menso en este mundo que jovencito enamorado. Cierto, cierto. De vuelta en casa, se disculpó con su padre por llegar tarde. En la sala se encontró con el señor Mathisen, que lo estaba esperando para que entregue su auto que le prestó. Al otro día, Stella no paraba de ser molestada por su colega, que claramente buscaba algo con ella, pero como volvió a rechazar su invitación a almorzar, la criticó por darle tutoría a un estudiante en la playa, es decir, a Christian, y así el primer rumor comenzó a esparcirse. En clases entregó los ensayos de la novela que envió de tarea a leer. De la nada, el protagonista se puso de pie y le dio un beso que todos aplaudieron, pero solo se trató de su imaginación. La profesora le sugirió trabaje más duro. A él le pareció injusto la calificación de 4 por haber fallado en ortografía. Ella le indicó cada error en el escrito y la falta de concordancia de sus ideas fantasiosas con el contexto histórico. Después, el señor Kugler fue a hablar con el padre de Christian para contarle que su hijo andaba muy distraído últimamente en sus estudios. Él fue a visitar a Stella. En la entrada se encontró con su padre, a quien le avisó necesitaba hablar con ella sobre su tarea. La profe permitió que pase a su casa y de una lo regañó por haber venido. Luego le recordó que no podían actuar como dos adolescentes enamorados. Sin embargo, él creía posible continuar con su romance en la cabaña de la isla. Stella aún así pensaba que era muy arriesgado porque podía perder su trabajo. Ese momento su padre la llamó, mientras que Christian vio un portarretrato suyo con su antiguo amor, Colin. En fin, una amiga de Londres la invitó a hacer un viaje en velero. A su estudiante volvió a regañar por haber empezado a fumar. Sin más de qué hablar, le pidió amablemente se retire. El primero quiso saber cuándo podrían verse a solas, sin obtener ninguna respuesta. De cualquier manera lo complació, escapándose el fin de semana a la isla, en donde Christian finalmente pudo desquitarse de todos los días que ella se la pasaba ignorándolo. Y parece que el romance iba para largo, los cigarrillos no se acababan. En resumen, la vida era buena. En eso, Stella observó la piel de Christian brillando más que nunca. Él, ya todo ilusionado, le entregó su corazón, mientras que la profe no demostraba tanto sus sentimientos y tal vez solo lo estaba usando para pasar el rato. De vuelta al principio, fue llevada en la ambulancia. A Christian intentó susurrarle algo al oído, pero se desmayó y no pudo hacerlo. Esa mañana, el pulpo la observó llegando en un bote con Christian, lo que la dejó preocupada. Su amiga, que ya sospechaba lo que andaba teniendo con su estudiante, le pidió que se detenga o podía arruinarle la vida, ya que ella solo tenía que regresar a Londres para librarse de las consecuencias. Stella respondió que no tenía nada por qué volver a Inglaterra, es decir, su relación con Colin había terminado definitivamente. Aún así, no debía hacerle eso a Christian, que recién estaba empezando a conocer el amor, pero a esa edad lo único que le importaba era vivir, sentir y pasar más momentos al lado de ella. Mientras revisaba las fotografías, su madre entró a avisar que iría a la tienda. Al notar lo que estaba pasando, no le dio ningún consejo, solo esperaba que no se meta en problemas. Por otro lado, su padre tuvo que quitarse la prótesis para que su pierna no se siga lastimando. A pesar de eso, no planeaba dejar de trabajar. Luego comentó que Ulrich, el pulpo, siempre estaba por las mañanas en el puerto, por lo que le recomendó sea más cuidadoso con quien se dejaba ver, pues él también alguna vez fue joven. Ese día Christian vio a su profesora conversando con varias personas acerca de una conferencia que se iba a dar en el lugar. Al querer acercarse a hablar con ella, un señor del personal no se lo permitió. Stella le avisó que aquel jovencito guapo era su instructor y no necesitaba una identificación para pasar. En eso comentó que ya tenía una idea de qué hacer a futuro: estudiar biología marina en Kiel. Aquellos caballeros se burlaron de su bajo nivel de inglés y se retiró avergonzado. En la noche le pidió prestado dinero a su padre, pues ya habló con el señor Mathisen y estaba dispuesto a arrendarle la cabaña de la isla, que quería reconstruir y luego vivir allí. Su viejo, que entendió al instante para qué la iba a utilizar, accedió a darle lo que necesitaba. Por otro lado, para su madre fue una pésima idea. Por la mañana, Christian le dijo a su novia que no le agradó para nada a esos señores, que se burlaron al no saber lo que era la pesca con piedras, y quedó como un tonto porque Stella no lo defendió. Luego preguntó si quería ir a la isla. Ella respondió que ya empacó sus cosas para salir de viaje en velero a Dinamarca, pero le prometió regresar lo más pronto. En la noche, la señora Voigt le comentaba a su esposo lo incorrecto que le parecía que su hijo esté viéndose con su profesora, pero su padre no veía nada de malo que tenga un amor para recordar cuando pasen los años, mucho más si se trataba de la profesora más guapa de la escuela, algo de lo que muy pocos tienen la oportunidad. Estoy de acuerdo con el desconocido. Además, ya cumplió 18 años. De todos modos, su mamá no estuvo de acuerdo que una mujer adulta se aproveche de su bebé. A primera hora fue al puerto a verla yéndose de viaje. Por la noche le escribió una carta diciéndole lo mucho que la extrañaba. También que había traído varias cosas a la cabaña para pasarla increíble a su regreso. Entonces, esa vez que se golpeó con el velero fue cuando regresaba de Dinamarca. Al protagonista no le permitieron pasar más allá de ese pasillo del hospital, así que tuvo que esperar largas horas por una noticia de Stella. Luego, en clases no pudo concentrarse. El director
doctor ingresó ese momento a informarles que la dama Petersen ya había recuperado la conciencia e iban a ir todos juntos a darle una visita y desearle una pronta recuperación. El pequeño chismoso le trajo sus bocadillos favoritos, su simpático colega un ramo de flores, pero no respondió ni movía un músculo, como si se hubiera quedado en estado vegetal. Como sea, regresó a ver a Christian un segundo y se le salió una lágrima. El doctor ingresó a pedirles que se retiren para que la dejen descansar. Christian lo hizo al último y lo invadió la tristeza. El director le recomendó superar el pasado, sus acciones podían perjudicarlo para su ingreso a la universidad. No obstante, el protagonista se rehusaba a dejar ir al amor de su vida. En la noche observó con su vecina un mosquito atrapado en ese pedazo de ámbar. Asimismo se sentía Christian en esa fotografía, sin poder avanzar en la vida. Sonia, que ya estaba enterada por su madre lo que tuvo con Estela, lo molestó diciendo que si se amaron mucho de seguro obtuvo las mejores calificaciones en la clase de inglés. Como sea, pensaba que se los veía muy bien juntos. Tras eso tuvo un mal sueño recordando cuando Estela partió a Dinamarca. Ya preocupado fue a visitarla en el hospital, evitando ser visto por los doctores y los guardias. Sin embargo, ya no la encontró en su camilla y comenzó a creer que había sucedido lo peor. A la enfermera preguntó si la movieran a otro lado. Esta respondió que ya no pertenecía al mundo de los vivos. ¡Oh, Dios mío! Eso lo destruyó por completo. Tantos arreglos y reparaciones de la cabaña para nada. A continuación fue a visitar quien pudo haber sido su suegro a preguntarle si necesitaba ayuda en algo. Este lo invitó a pasar para entregarle un sobre que su hija le dejó. Luego se retiró a organizar el funeral en alta mar. Antes de saber qué decía aquel escrito dedicado especialmente para él, asistió a la despedida de la profesora Petersen. Kugler, muy devastado, fue el primero en llorar. De fondo, Christian leyó el mensaje en el cual Estela recordaba lo que vivieron en la isla y la belleza de su joven piel que siempre la cautivó. Por último, le regaló esa moneda que llevaba en su cajetilla de cigarrillos para que la recuerde por toda la vida. Christian no soportó más el dolor, se retiró del lugar, se trepó en su bicicleta que dejó afuera y a toda velocidad fue al puerto a tomar su bote, para decirle adiós a su amada, ya que su padre llevó sus cenizas a esparcirlas en el océano. Así llegamos al final de esta historia, con el protagonista viendo a Estela esperándolo en la orilla de la isla para refugiarse en la cabaña, algo que nunca más volvería a suceder, por lo que quiso autoeliminarse. Estela le dio un beso para convencerlo de que siga viviendo. Fin, así termina un minuto de silencio. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.